Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy tenemos un tema que está causando muchísimo revuelo. ¿Acaso en la nueva serie de Kerem Bürsin se ha lanzado una indirecta a Hande Erçel? Sí, lo escucharon bien, y créanme que no quieren perderse los detalles. Todo comenzó cuando la prensa turca reveló escenas inéditas de la nueva producción en la que Kerem Bürsin es protagonista. En una de las secuencias, su personaje hace un comentario que muchos interpretaron como una clara referencia a Hande Erçel. El público no tardó en reaccionar, y las redes sociales se llenaron de mensajes y especulaciones. Una seguidora escribió en Twitter: "No puedo creer que Kerem todavía mande indirectas, esto es una bomba". Según las imágenes, el personaje de Kerem le dice a su compañera de escena: "Algunas personas nunca entienden lo que significa estar ahí en los momentos difíciles, solo aparecen cuando todo brilla". Y fue suficiente para que inmediatamente los fans asociaran esta frase con la relación pasada que él tuvo con Hande. ¿Casualidad o provocación? Esa es la gran pregunta. Recordemos que la pareja, que conquistó a millones con su química en pantalla, terminó su relación hace un tiempo, aunque muchos aún guardaban la esperanza de una reconciliación. Las cámaras lograron captar a Hande Erçel en un evento pocos días después del estreno del tráiler, y cuando los periodistas le preguntaron sobre esas supuestas indirectas, ella sonrió y respondió: "Cada uno tiene su manera de expresarse, yo estoy enfocada en mis proyectos y en lo que me hace feliz". Una respuesta elegante, sin atacar, pero con un tono que deja ver que no pasa desapercibido lo que se comenta en los medios. Kerem, por su parte, fue consultado en una entrevista de promoción de la serie. Él, con su estilo carismático, contestó: "No pienso en el pasado, me concentro en el presente". Si alguien quiere ver dobles significados en un guión, está en su derecho, pero yo solo soy un actor que interpreta su papel. A pesar de sus palabras, los fans no están convencidos, porque el parecido entre la frase de la serie y su historia real es demasiado grande como para ser ignorado. Las redes sociales se han dividido. Mientras algunas fanáticas defienden que todo es mera ficción, otras aseguran que Kerem dejó un mensaje personal escondido en su actuación. Una usuaria de Instagram comentó: "Kerem siempre ha sido muy sutil, esta es su forma de hablar sin hablar". Y otra respondió: "No chicas, esto es puro marketing, la producción sabe que mencionar indirectamente a Hande genera expectación y audiencia". El impacto ha sido tan fuerte que incluso medios internacionales dedicados al entretenimiento han publicado notas sobre el tema, destacando la influencia que sigue teniendo la pareja en la cultura pop. Los hashtags #Kerem Hande y #nueva serie Kerem han estado en tendencia durante varios días. Es evidente que, aunque la relación entre ambos terminó, su historia sigue viva en la mente de los seguidores. Lo interesante de todo este asunto es cómo se ha convertido en un fenómeno viral. No se trata solo de la serie ni del guión, sino de la carga emocional que los fans depositan en cada palabra y gesto de sus ídolos. Muchos analistas del mundo del espectáculo han señalado que este tipo de situaciones se alimenta de la nostalgia y del deseo de los seguidores de mantener vivo un romance que ya es parte de la historia del entretenimiento turco. A medida que pasaban los días, más celebridades comenzaron a opinar sobre el tema. Algunos colegas de Kerem y Hande, sin mencionar nombres, hicieron comentarios en entrevistas sobre lo difícil que es separar la vida personal de la profesional cuando la fama los acompaña a todas partes. Una actriz muy reconocida declaró: "El público siempre quiere leer entre líneas, pero la verdad es que a veces lo que pasa en la pantalla es solo ficción". Sin embargo, los rumores no se detuvieron allí. Varias cuentas dedicadas a difundir chismes aseguraron que la producción de la serie habría utilizado deliberadamente un guión con frases que pudieran generar polémica. El objetivo: aprovechar el interés que aún despierta la relación pasada de Kerem y Hande para conseguir más rating. Este tipo de especulación ha dividido aún más a la audiencia. Unos creen que todo fue planeado, otros insisten en que Kerem improvisó de manera intencional. En paralelo,
los seguidores más fieles de Ande organizaron una campaña en redes para mostrar apoyo incondicional a la actriz. Bajo hashtags como #TeamAnde y #Respeto para Ande, miles de mensajes defendieron su derecho a seguir adelante sin que su nombre sea usado como recurso mediático. En respuesta, los fans de Kerem no se quedaron atrás y comenzaron a difundir mensajes de respaldo, destacando que él siempre ha sido profesional y que no se debe culpar al actor por las interpretaciones externas. La controversia incluso llegó a programas de televisión matutinos, donde panelistas discutieron durante varios minutos si Kerem había sido imprudente o si simplemente estaba atrapado en una estrategia de mercadeo diseñada por productores ambiciosos. Algunos periodistas veteranos señalaron que este tipo de polémicas son un arma de doble filo. Por un lado, generan publicidad gratuita, pero por otro, pueden dañar la imagen personal de los artistas. Mientras tanto, la serie continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales, lo que confirma que, independientemente de las intenciones detrás del guión, la estrategia ha funcionado. Cada nuevo capítulo es analizado con lupa, buscando más frases que puedan ser interpretadas como indirectas. Algunos editores de revistas incluso han publicado recopilaciones de escenas comparadas con declaraciones pasadas de Kerem y Ande, alimentando aún más la teoría de que todo está conectado. Por otro lado, es importante destacar que tanto Kerem como Ande se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Ella está consolidando su presencia en proyectos internacionales, con propuestas de marcas globales y papeles en producciones de gran alcance. Él, en cambio, está explorando roles más maduros, intentando demostrar que su talento va más allá del galán romántico que enamoró a millones. Esta evolución profesional debería ser el foco de atención, pero las polémicas sentimentales tienden a eclipsar sus logros. Lo que resulta fascinante es cómo la audiencia se convierte en parte activa de la narrativa. No son simples espectadores, opinan, critican, crean teorías y hasta inventan historias alternativas. Las redes sociales han transformado el consumo de entretenimiento en un fenómeno interactivo, donde cada frase, mirada o silencio puede convertirse en material de debate global. A estas alturas, la pregunta ya no es si Kerem lanzó una indirecta a Ande, sino qué significa para los fans seguir interpretando su presente a través de un pasado que no termina de cerrarse. La industria lo sabe, y mientras los seguidores mantengan viva esa llama, habrá productores dispuestos a encenderla aún más. El futuro dirá si Kerem y Ande logran desligarse definitivamente de esta narrativa compartida o si, por el contrario, seguirán siendo protagonistas de un cuento interminable, escrito tanto en los guiones de sus series como en los corazones de quienes aún sueñan con verlos juntos otra vez. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo un guión o realmente Kerem aprovechó para enviar un mensaje disfrazado? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de los próximos videos. Hasta la próxima.